En la Volche Radio suena el teléfono rojo. Bueno, siendo las 11:34 am, Oscar y queridos radio escuchas, tenemos en este momento a Valeria Pedraza. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, les cuento, Valeria es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho de la misma universidad y actualmente hace parte de Women's Link Worldwide, una organización transnacional que utiliza el poder del derecho para avanzar en los derechos de las niñas y de las mujeres. Ella es una de las abogadas detrás de la demanda del movimiento Causa Justa, que logró la eliminación del delito del aborto en Colombia hasta la semana 24. Bueno, Valeria, primero que todo, quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo fue el proceso de consolidación para que la sentencia fuera efectiva en la Corte Constitucional y pues cómo llegaste tú a la organización, cómo ha sido el proceso de conformación del movimiento Causa Justa y bueno. Claro que sí, bueno. Bueno, primero recordar que el movimiento Causa Justa nace como iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización que también lleva bastante tiempo trabajando en Colombia por la eliminación del delito de aborto en el país. Y se empiezan a construir en la mesa como algunos argumentos sobre por qué es necesario en Colombia avanzar y eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano. Y en el 2020, en plena pandemia, pues decidimos ya como tal integrar el movimiento Causa Justa para hacer real ese reclamo. Y entonces allí empezamos a trabajar pues desde Women's Link, que es la organización de la que hago parte, que también lleva mucho tiempo en Colombia trabajando por la despenalización del aborto, incluso desde el 2006 con la sentencia pues C355, que fue producto de una demanda presentada por Women's Link. También allí estuvo pues Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Reproductivos, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, trabajando en torno a estos argumentos y viendo cuál era la vía más idónea para pues hacer esta solicitud y conseguir la despenalización del aborto. En ese momento, por una coyuntura particular, vimos que la Corte Constitucional podía ser ese foro nuevamente al cual acudir con una demanda, con una nueva demanda de inconstitucionalidad, con argumentos pues renovados, con argumentos sólidos, con evidencia actualizada, y así fue que empezamos a construir la demanda de inconstitucionalidad. Y a lo largo de todo ese proceso también pues recibimos el apoyo de diferentes personas expertas que enviaron sus escritos a la Corte Constitucional. Más de 114 personas y organizaciones internacionales enviaron también sus escritos apoyando los argumentos de Causa Justa, y estuvimos más de 500 días desde que presentamos la demanda pues haciendo presión en las calles, también protegiendo nuestra demanda, difundiendo información acerca de lo que Causa Justa pedía. Y fue un trabajo sostenido en diferentes frentes, tanto en lo legal como a nivel de movilización social. Y además, pues Causa Justa tiene presencia en más de 20 ciudades de Colombia a través de organizaciones regionales que hacen parte del movimiento y que también trabajan por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, fue una conversación que se dio a lo largo de todo el país, y fue así como finalmente hace un año pues logramos la decisión de la Corte Constitucional, que es una decisión pues paradigmática, histórica, que finalmente despenaliza o elimina el delito de aborto en las primeras 24 semanas del embarazo y mantiene las 3 causales que teníamos desde el 2006 después de ese plazo. Bueno, Valeria, tú nos mencionas precisamente el primer momento histórico que es la sentencia C355 del 2006, que es cuando, bueno, hacen como unas excepciones a la penalización del aborto.
Yo quisiera que nos contaras de pronto en ese recorrido hasta el 2022, el año pasado, cuando se logra la despenalización, ¿qué testimonios se encontraron? ¿Cuáles, digamos, por decirlo de alguna forma, pruebas de las condiciones en que las mujeres estaban abortando en el país sustentaron esta petición ante la Corte Constitucional? Y pues también cómo influyó el trabajo de campo, digamos, no solamente en las ciudades, sino también en los territorios de difícil acceso para incidir en esta decisión. Sí, nosotras, bueno, a pesar de que reconocemos que la sentencia C355 del 2006 fue un avance también muy importante en su momento, dado que contempló tres causales para, pues, bajo las cuales no se perseguía el delito de aborto, em, continuábamos evidenciando las organizaciones que trabajamos este tema en Colombia que pues la existencia del delito de aborto, mejor dicho, en el Código Penal continuaba operando como una barrera madre, de la cual se derivaban muchas otras barreras en el acceso a este servicio de salud, incluso cuando las mujeres se encontraban bajo las causales despenalizadas. Entonces, por ejemplo, encontramos que pues el hecho de que existiera la amenaza de cárcel hacía que muchos prestadores de servicios de salud sintieran temor de atender a las mujeres y optaran por objetar conciencia, por ejemplo, que muchas mujeres ni siquiera tuvieran como esta confianza en el sistema de salud y de acercarse a pedir información sobre sus derechos, sino que preferían pues recurrir a métodos inseguros. También el estigma que genera pues la existencia del delito y realmente por esto vinimos también trabajando y llevando casos para intentar visibilizar y eliminar esas barreras. Y por eso el reclamo pues por eliminar el delito de aborto, para lograr finalmente pues recuperar esa confianza de las mujeres en el sistema de salud, que pudieran acceder a este servicio de manera más oportuna, de manera libre, sin necesidad de contar también con la autorización de terceras personas, con los certificados médicos que dijeran, bueno, si esta mujer puede acceder, sino simplemente por su voluntad. Y lo que le demostramos a la Corte, por ejemplo, a través de informes de la Fiscalía, a través de pues el propio trabajo de las organizaciones que atienden, ¿no? Que atendemos mujeres y que tenemos además conocimiento también a través de organizaciones aliadas en diferentes ciudades del país, es que pues son las mujeres más vulnerables las que se ven digamos, desproporcionalmente afectadas por la existencia del delito y por la criminalización. Entonces, o bien son estas mujeres a las que más se les abren investigaciones por el delito de aborto, a las más jóvenes, a las mujeres rurales. Por ejemplo, un informe que se hizo con datos de la Fiscalía demostró que la mayoría, ¿no? Casi el 90% de las mujeres a las que se las investigó eran mujeres habitantes de zonas rurales. Entonces, o mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, esto muestra por una parte también cómo la criminalización las afecta desproporcionadamente a ellas, pero también son estas mujeres las que más sufren los riesgos de los abortos inseguros, porque justamente al no tener recursos para acceder por otras vías, quizá por servicios privados, pues están más en riesgo de recurrir a abortos inseguros, a servicios inseguros. Entonces, a través de, digamos, estos argumentos, también de la experiencia, pues, de mujeres a las que se acompañan cuando se les niega un aborto, nosotras sustentamos nuestra demanda y finalmente la Corte también reconoce eso en su sentencia. Tiene un análisis fuerte sobre, pues, cómo el delito afecta a las más vulnerables. Bueno, en el marco de la reforma a la salud, ¿cómo ven ustedes el panorama con respecto a la sentencia de despenalización del aborto? Sobre ese tema, bueno, primero es importante destacar que ya el Ministerio de Salud, por una parte, ha emitido una primera reglamentación
sobre este servicio de salud en los términos en los que estableció la Corte en la sentencia causa justa en la C055 del año pasado. Entonces esto lo vemos como un avance importante para continuar fortaleciendo pues lo que ya se ha conseguido y para de este modo ir digamos dejando más claras las obligaciones de los prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de la sentencia, es decir que ya no hay cada vez menos excusas para que se les niegue un aborto a las mujeres en el sistema de salud. En cuanto a la reforma de salud, todavía, digamos, está en etapas muy iniciales, entonces, desde Causa Justa, nuestro mensaje frente a este tema es que independientemente de cómo avance este proyecto en el Congreso y los debates democráticos que se den, pues lo que ya reconoció la Corte en la sentencia debe ser cumplido por las autoridades competentes y esto es un deber del Estado, porque además es obligación del Estado cumplir como con los derechos humanos y protegerlos. Y en este sentido, pues nosotras es lo que esperaríamos de este, pues de lo que resulte el debate democrático de este proyecto. Bueno, Valeria, ¿cómo apoyar desde la ciudad, digamos, las mujeres que no pertenecemos a ninguna de estas organizaciones, pero que queremos de alguna manera efectivamente visibilizar el derecho al aborto y demás? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, principalmente cuando hacemos convocatorias, por ejemplo, como la que se hizo el día de ayer aquí en Bogotá por el aniversario de la sentencia, pero también a lo largo de toda esta semana, pues hay actividades en diferentes ciudades de Colombia a través de las organizaciones que hacen parte de Causa Justa. Entonces, participar en esos eventos, estar como pendientes de las redes sociales, porque allí se anuncian las diferentes convocatorias a manifestaciones, plantones, eventos artísticos, estampatones, conversatorios que organiza el movimiento, y todo esto hace parte también de esta labor de despenalización social y de desestigmatizar y poder hablar abiertamente de este tema a través de argumentos claros y sólidos. Entonces, primero la invitación es a participar de esos espacios y también seguirnos en redes sociales. Causa Justa tiene Instagram, tiene Twitter, tiene una página también de internet, nos encuentra como Causa Justa por el Aborto, y allí pueden encontrar pues toda la información también sobre este tema y en qué está el movimiento y cómo replicar estos mensajes también a través de sus redes sociales. Bueno, ¿qué procedimiento tienen que hacer las mujeres ya hoy en día para poder acceder al derecho del aborto? Bueno, desde la expedición de la sentencia, las mujeres, digamos, esta sentencia desde el día en que se expidió, es decir, desde hace un año, es de aplicación inmediata, y esto quiere decir que no se deben exigir mayores requisitos en el sistema de salud para que las mujeres puedan acceder a este servicio. Y la sentencia lo que cambia es que ya las mujeres no deben contar con un certificado médico que indique que pueden acceder al aborto, sino que sola por su solicitud se les debe prestar este servicio siempre que se encuentren dentro de las primeras 24 semanas del embarazo, y después de este plazo continúan rigiendo las 3 causales que teníamos desde el 2006. Entonces, en primer lugar, pues esta es la vía. Tienen que acercarse a sus EPS, hacer la solicitud del procedimiento, y no pueden pasar más de 5 días para que se les practique efectivamente la interrupción voluntaria del embarazo. Y así es como debe funcionar, sin la exigencia de mayores requisitos, aparte de simplemente la manifestación de la voluntad de la mujer. Vale, bueno, ¿hay algo más que quieras agregar con respecto a las movilizaciones, a los plantones, por ejemplo? ¿Cómo fue la experiencia de ayer? ¿Qué balance tienen? Pues el balance es muy positivo, vemos como celebramos, mejor dicho, que tantas personas se hayan sumado a esta celebración, tanto de manera física como virtual. En Bogotá pues tuvimos una jornada, digamos, con mucha convocatoria, y hemos visto también cómo a lo largo de este último año, pues desde que incluso antes de la sentencia, ya en el debate público se venía elevando mucho el nivel de la conversación en torno al aborto. Es decir, ya la pregunta no es ¿está de acuerdo o no con el aborto?, sino cuál es la mejor manera de regular este tema y si el derecho penal
es la vía o más bien lo hacemos por otras vías. Y creo que en ese nivel está ahora la conversación, y es en gran parte pues gracias a cómo Causa Justa ha planteado sus argumentos de manera sólida, con evidencia, y esto se refleja también en que cada vez pues en las calles hay más personas, hay más mujeres con sus pañuelos pues apoyando y manifestando, exigiendo también, ¿no?, el cumplimiento de la sentencia y que se garantice este derecho. Entonces, pues a los quienes nos están escuchando siguen muy invitadas, invitados e invitadas a participar de pues las actividades que en las diferentes ciudades del país están todavía celebrando como para el aniversario de esta sentencia. Bueno, recordemos que la celebración va hasta la primera semana de marzo. Esta es como la convocatoria que hace el movimiento Causa Justa a través de su comunicado de prensa con respecto a la conmemoración del aniversario. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en este espacio. Y pues los micrófonos de La Bolche Radio siempre van a estar abiertos para el movimiento Causa Justa. Un abrazo y recordemos, abortar es un derecho. Abortar es ahora un derecho. Entonces, muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes.